Por unanimidad, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo relacionado al tema de las manifestaciones. Además de garantizar ese derecho, estableció que ya no se obstaculicen por completo las rutas y que se sigan las medidas de prevención del COVID-19. Habilitar carriles específicos en las carreteras que puedan resultar afectadas. Esto para que las personas lleven a cabo las manifestaciones sin interrumpir el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos en cuanto a su libertad de locomoción y movilidad. El acceso a servicios de transporte comercial y de personas dicta la resolución del máximo Tribunal Constitucional. Además, se reiteró la obligación de tomar las medidas de bioseguridad necesarias para la prevención del COVID-19. En las últimas manifestaciones, muchos guatemaltecos se han visto afectados por el caos vehicular que éstas han provocado. Incluso, algunos de los participantes han impedido el paso de ambulancias, situación que ha puesto en riesgo la vida de las personas. Por último, la Corte estableció el uso de la fuerza pública cuando fuera absolutamente necesario, en casos excepcionales y siempre conforme los estándares internacionales que han marcado las pautas para estos casos. Yo creo que esto es muy importante iniciar recalcando lo siguiente en el tema, Sandy. Número uno, hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones en A la Medida, ¿hay derecho de asociación, manifestación? Por supuesto que lo hay, sí, pero no puede vedar un derecho humano el libre ejercicio de otros derechos como el de la libre locomoción, porque es que ahí es donde se desvirtúa la cuestión y es ahí donde ya se pasa a irrespetar el derecho de otras personas. Ahora, ¿que logran hacerse escuchar? Por supuesto, logran hacerse noticia, pero también logran hacer una antipatía fuerte y grande hacia su causa. Totalmente, Julio. Yo creo que es importante entonces hacer entender que tienen el derecho entonces a manifestar, pero también que no compliquen a otras personas, porque vemos entonces cómo se vienen las consecuencias en cuanto al trabajo, a la salud, la economía también que se ve obstaculizada. Y son varias las consecuencias más que los beneficios que se tienen en muchas ocasiones de las manifestaciones. Ahora la pregunta es, es que esta resolución de la CC también, Julio, pues marca el presidente. Yo no había escuchado que se dieran situaciones como estas. Esta es la otra situación. A ver, y aquí no sé si es una parte positiva o negativa. ¿Por qué? Porque nos estamos, creo yo, mal acostumbrando, fíjate, Sandy, la palabra que acabo de decir, mal acostumbrando a que la CC sea juez, sea parte, sea legislativo, sea ejecutivo, sea judicial, y al final de cuentas que quede como el máximo tribunal, que ojo, no lo es. El máximo tribunal en Guatemala es la Corte Suprema de Justicia, la CC es el máximo tribunal en materia constitucional únicamente, pero lo ponemos hasta legislar literalmente para a través de amparos, ¿no? Y a ordenar, que eso le competiría, siento yo, en mi criterio, a las autoridades encargadas de la seguridad, a la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, el velar, que está bien que manifiesten, pero que no entorpezcan derecho humano, como dijimos, libre locomoción, al trabajo, a la salud por las personas en la ambulancia, que esto ya ha sido en reiteradas ocasiones, pero son las grandes ausentes. Entonces, ¿a quién se recurre? Una vez más a la CC. Exactamente, creo que estos puntos ya se tienen que resolver de otra forma, no solamente, no sé qué tanto puede marcar, Julio, que la Corte de Constitucionalidad resuelva esto en el sentido de que, bueno, tienen que dejar libres las calles y no utilizar la fuerza pública para poder despejarlas y no vedar el derecho de libre locomoción. Yo no sé qué tanto puede ayudar. ¿Cuál va a ser ese equilibrio que se va a marcar para que también esa situación de que el resto de guatemaltecos podamos circular libremente sin que se bloquee, no vaya también a situaciones que vayan a ser cuestiones de violencia? Pero, ¿te parece si vamos con datos? Por supuesto. Vamos a ver unos datos ahí en pantalla. Sandy, escucha por favor junto a los televidentes que una vez más, y esto es lo que estamos recalcando, es la Corte de Constitucionalidad la que tiene que tomar una decisión importante sobre una situación que acontece en Guatemala y que de alguna forma afecta a la economía y al país. En este caso se trata de un amparo provisional, hay que decirlo también, que ordena que las manifestaciones no se constituyan en bloqueos y que se permita a la par de manifestar la libre locomoción. En teoría, pero solo en teoría, esto parece fácil, ¿no? Claro. Visto así en blanco y negro está muy bonito. Encontrar un equilibrio entre el derecho de asociación y el derecho de la libre locomoción, pero de hecho,
de verdad puede presentarse como un foco de problemas, como un foco eventual hasta de situaciones violentas. Los bloqueos, por otro lado y por otra parte hay que decirlo, se han convertido en Guatemala en sinónimo de manifestación, lo cual también es incorrecto, como una forma de hacerse oír, sentir ante los reclamos planteados a las distintas autoridades. Y aquí lo hemos dicho, mire usted, si quiere plantearle algo a una autoridad, vaya y plántese pero delante de donde está esta autoridad. Y si quiere, y si es posible, vaya y plántese delante de su casa, pero que lo escuche la autoridad, no que de alguna manera sean todos los guatemaltecos que tengan que sufrir las consecuencias. Efectivamente, Julio, yo creo que este punto es muy importante, pero más que una resolución, yo creo que necesitamos un diálogo para poder resolver las diferencias. Aprender. ¿No? Sí. No sé qué piensas tú, Sí, qué otras sí. alternativas hay, porque, bueno, la CC se pronuncia, la CC está garantizando que derechos que son también constitucionales, Sí, pero pero una resolución no es la solución. yo creo que precisamente esa opción del diálogo, que sería el camino a esa famosa construcción de una cultura de paz que cada vez se ve más lejos, por lo menos en la sociedad actual, pudiera llevarnos a una solución, es decir, encontrar ese justo equilibrio en el cual los manifestantes, vaya, si quieren ponerse en las carreteras en 10, 20 puntos, está bien, con los permisos pertinentes y los avisos lo hagan, pero si hay 2 carriles, que dejen ese carril libre, pero que no tenga que ser tampoco por la fuerza, es decir, yo creo que los mismos manifestantes son personas suficientemente cuerdas, racionales, para entender que de esa manera inclusive van a ganar hasta cierta simpatía. Miren, ¿por qué están manifestando? Siempre van a llamar la atención. La gente hasta por curiosidad, bueno, ¿y qué es lo que están protestando? Ah, esta cuestión. Bueno, qué interesante, pero de una manera en que no se afecte a los demás. Lo que pasa, Sandy, es de que aquí también tenemos que hablar la otra parte. Todos estos bloqueos y manifestaciones de manera espontánea no surgen. Aquí hay intereses. ¿Quién los acarrea? ¿Quién paga los buses? ¿Quién paga el día? ¿Quién paga la comida? Porque de gratis tampoco es que están allí. Es decir, tampoco seamos ilusos de que es por una situación así de wow, de extremadamente patriotas y algo más. No, hay intereses de orden político y económico, Los cuales se deberían de investigar también. No estamos diciendo que todas las manifestaciones tengan estos objetivos, pero sí hay un buen porcentaje que se ha quedado evidenciado, que hay líderes incluso que promueven entonces estos movimientos para pues presionar también de cierta forma, y al final nos preguntamos, bueno, la población que sale a manifestar, porque yo no creo que estas personas que están velando por sus propios intereses estén asoleándose, que estén pasando diferentes situaciones. Exactamente. Así, no creo. Entonces la pregunta es, ¿estas personas están teniendo algún tipo de beneficio en el sentido de que se resuelven sus necesidades o solamente para quien las organiza? Viven de los problemas sociales. Y seguramente, y fíjate que cuando hablamos de estos temas, muchos de estos pseudo líderes empiezan luego a escribir, ¿no? En lo personal, a decir tal y tal cuestión. Señoras y señores, seamos cuerdos y sensatos también nosotros acá. Ustedes lo saben, que ustedes viven porque les financian, me estoy refiriendo a los líderes, que utilizan a personas que probablemente a los manifestantes hasta pueden ser en algunos casos personas, digamos, tranquilos y que no quieren causar algún daño, pero en otros casos no, porque recordemos también lo que vimos la semana pasada de Chiquimula, ¿no? Donde estaban machete en mano desafiando a la autoridad y a la policía, y los sacaron y los expulsaron a pedradas literalmente. Vamos con otros datos, Julio, ampliando la información. Con mucho gusto, claro que sí. Y Sandy, ahí los tenemos en pantalla. Es decir, esto significa que a partir de este momento, en cada ocasión en que se convoque a manifestación, el Ejecutivo debe de velar para que no se verifique ningún bloqueo, es decir, que manifiesten, más no bloquear. La forma en que se logre esta situación puede tornarse complicada, porque si no se logra a través del diálogo, que es lo que estamos nosotros planteando acá, se tendrá que recurrir al uso racional de la fuerza, pero siempre fuerza, ¿no? Otro de los aspectos importantes a destacar, Sandy, en la resolución de la CC, es el hecho de que cada manifestación debe de velar, además, y esto sí tiene mucha lógica, ¿no?, por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Representará, y esto ya es una pregunta, representará esta medida de la CC el fin provisional de los bloqueos, o por el contrario, no se va a tener la capacidad de hacer cumplir lo que ha mandado a través de este amparo provisional? Esto queda en duda y habrá que verlo en la próxima manifestación. ¿Por qué? Porque después, si la manifestación, después del diálogo, se utiliza la fuerza, gas pimienta, por ejemplo, agua a presión, por ejemplo, entonces ya van a venir las protestas como violación a los derechos humanos. Yo lo veo complicado, ¿no? Y que no necesariamente es eso, es decir, simplemente se está tratando de que los guatemaltecos también puedan circular.
Mira, Julio, hablando del diálogo, hay otro punto que también hay que hablar y es la organización que se tiene a nivel institucional. Sí. La coordinación, el apoyo interinstitucional. Si sabemos que las manifestaciones son una constante en Guatemala, eso es correcto. Yo no veo organizaciones, instituciones públicas que se puedan reunir para incluso hacer un plan de cómo atender las diversas manifestaciones. Claro. Donde se garantice el interés común, donde se garantice al final el respeto de los derechos de todas las personas, sí, donde se pueda prever situaciones incluso de riesgo, situaciones que pueden ir alterando el orden público. Yo de verdad no lo veo y no sé por qué no se hace. Esto es un correcto. poco de prevención también. Eso también es cierto. Y a ver, una especie de autocracia o dictadura donde no se pueda manifestar lo que se piensa y lo que se siente, eso también es muy malo, ¿no? Eso es nocivo. Totalmente. No estamos hablando de eso. Repetimos una vez más para que esto se interprete bien, que sí se manifieste, solo que no se veden los derechos del resto de guatemaltecos. Ahora, ese simple equilibrio, por la costumbre que ha hecho que los bloqueos se tornen en algo que llama mucho la atención, entonces ya se volvió eso, una fuente de derecho para hacerse notar. Pero pregunto una cosa muy simple, Sandy, ¿a través de los bloqueos se han logrado solucionar los problemas sociales de Guatemala, los que ellos están reclamando? No, o sea que tampoco es la forma. Totalmente no, Julio. Y se ve entonces que, y esto provoca también que exista una manifestación y otra, y constantemente entonces nos veamos afectados con los bloqueos que se realizan no solo en la capital, sino ahora ya a nivel departamental también se han ido extendiendo. Totalmente. Y vemos las repercusiones que van teniendo también en el comercio, en la economía, por marcar alguno de los puntos. Pero por eso es la situación. Bueno, ¿qué están haciendo las autoridades para poder contrarrestar esta situación, para poderles prestar atención, para tratar de resolver los temas o para dialogar, buscar entonces una negociación en que no se bloqueen calles, que se busquen otras formas de manifestar? Así es. Y que los escuchen, porque al final muchos piden eso, ¿no? Sí, es decir, al final de cuentas, supongamos que cada bloqueo sí lleva a alguna situación de un anhelo social, de un anhelo de un grupo. Bueno, que los escuchen, tú lo has dicho, y que pueda entonces entablarse algo que en Guatemala no existe. Tiene que haber una instancia que pueda mediar entre estas personas que manifiestan, que bloquean, con las autoridades de gobierno, porque ahí es donde hay una ruptura, ¿no? En ese relacionamiento social y gobernantes. Entonces, lo que se debe de hacer es tener esta instancia que medie. ¿En quién se va a poder confiar? En actores que uno naturalmente podría decir debería de confiar normalmente. Fuera de esa comisión de diálogo estaría la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, podría estar la misma PGN por los intereses del Estado, pero yo vuelvo a hacer el llamado aquí. Debería y podría, aunque más debería estar, el famoso G4 si es que de verdad todavía sirve de algo y existe. Es decir, el tema de la Iglesia Católica organizada, el tema de la Iglesia Evangélica organizada, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene que, precisamente por mandato constitucional, velar por estos problemas sociales y pues tratar, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Bueno, y la PDH, que es la otra pata de esta mesa. Totalmente. Julio, ya a manera de conclusión, está la orden entonces, la resolución de la Corte de Constitucionalidad de que se debe dejar libre el paso, dejar el espacio para transitar cuando se realicen manifestaciones. Una de las preguntas, ¿será que se va a cumplir? Y si no, ¿qué va a pasar con las personas que pueden estar molestas y que, bueno, saben de esta resolución y no se les garantiza entonces el espacio para transitar? Qué difícil. Siento, y espero equivocarme, que sí se va a tratar de hacer cumplir esta decisión, pero que va a ser foco de problemas. Entonces, no sé, habrá que analizar, por eso les digo, y con esto concluimos, no creo que la simple ordenanza de la CC sea el final a un problema que es social. El problema viene de la falta de diálogo. Ahí es donde hay que apuntar todas las armas en el buen sentido del diálogo para poder llegar a una mediación y a una conciliación. Eso sería. Muy bien, finalizamos entonces este tema. Usted también tendrá sus opiniones y seguramente estará discutiéndolas con su familia, claro, con cualquier persona con la que se encuentre. Vamos a regresar con otro análisis hablando de la situación de salud en el país, Julio, y la necesidad de que se pueda realizar un refuerzo en la vacuna contra el COVID-19. Parece bien, pero tiene sus aristas que pueden llegar a ser polémicas. Así que con eso regresamos, claro que sí, no cambie porque somos a la medida.